puntualizar lo siguiente. O sea, estamos ya en el tercer segmento del curso de microbiología. ¿Ya? En el primer segmento hicimos lo que es bacterio general y bacterio especial, y ahí se acabó las bacterias. En esta tercera parte vamos a hacer otro tipo de gérmenes, los hongos. O sea, vamos ya a describir dos tipos de microorganismos. El primero fue las bacterias y el segundo va a ser los hongos. ¿Hay diferencia entre bacterias y hongos? Sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque las bacterias son procariotes, o sea, tienen una célula no diferenciada. No tienen núcleo verdadero y no tienen organoides citoplasmáticos. Los hongos son un poco más evolucionados, son eucariotes, o sea, tienen núcleo verdadero, ¿sí? Al tener núcleo verdadero, entonces ellos tienen organoides citoplasmáticos, lo que no tenían las bacterias. Ahora, la similitud entre ambos grupos es la pared celular, pero la composición es diferente. Las bacterias tienen pared celular a base de péptido glucano. En cambio, los hongos tienen pared y la pared está formada por quitina, la mayoría, pero también tenemos glucanos y mananos. Muy bien. Otra característica es la complejidad. Las bacterias son unicelulares, en cambio los hongos son pluricelulares. La mayoría, a excepción de las levaduras, son unicelulares. Ahora, el tipo de reproducción. En los hongos se da la reproducción múltiple, pero la unidad reproductiva es la espora para los hongos filamentosos o pluricelulares. En cambio, para los hongos unicelulares como las levaduras, la unidad reproductiva es la blástula. Y en los hongos se da tres tipos de reproducción. La reproducción vitospórica, anamorfa o asexual. Ahí no hay intercambio de material genético. También se da la reproducción meiospórica, xenomorfa o sexual. Ahí sí va a haber intercambio de material genético. Tiene que haber obligado un individuo que haga de mujer y otro de varón. Y tenemos la reproducción holomórfica. Holomórfica quiere decir que el hongo puede reproducirse tanto asexualmente como sexualmente. Estas cosas son, o sea, importantes para comprender, o sea, a los hongos, para que ustedes se ubiquen. Si no, o sea, es difícil comprender. Y también en los hongos, o sea, otra característica es que las bacterias tienen colonias muy chicas y general son de color
llanino, salvo que algunas tienen pigmento como Pseudomonas o Serratia o Staphylococcus aureus, pero la mayoría son transparentes, son llaninas. En cambio, los hongos, la colonia es grande, los hongos filamentosos, porque eh, hay especies que pueden cubrir toda la placa, o sea, llenar, y ellos en la colonia eh, está compuesto por filamentos aéreos y filamentos profundos. Los aéreos tienen la finalidad de formar los cuerpos fructíferos. ¿Y qué cosas son cuerpos fructíferos? Son el aparato sexual masculino o femenino del hongo en donde se van a hacer o se va a hacer las esporas. Las levaduras, la colonia es chica, o sea, tipo estafilococo y epidermidis, y ya se reproducen generalmente por blástulas, salvo Saccharomyces que se reproduce sexualmente por ascosporas. Entonces, los hongos tienen una colonia. Esa colonia se llama micelio. Ese micelio es de dos clases. El reproductor está en la parte aérea y el vegetativo que está dentro del sustrato que sirve para portar al hongo. Por el micelio, el hongo puede ser llanino. ¿Cuándo es llanino? Cuando es por el reverso es transparente o blanco. No interesa la parte de frente, no. Tiene que ser el reverso blanco. Puede ser, o sea, de frente negro, pero el reverso es blanco, es llanino. Y tenemos hongos de batiáceos. De batiáceos es cuando es negro o marrón por adelante y también negro o marrón por detrás. ¿Por qué es importante esto? Eso es para la clasificación y la identificación y es también importante para dar, o sea, el tratamiento. Es diferente dar tratamiento a un hongo filamentoso de una levadura y también es diferente dar tratamiento a un hongo filamentoso llanino de un hongo de matiacio. Aparte, hay otro grupo de hongos que son dipórficos. Se presentan de dos formas, ya sea como levadura o como filamento. ¿Eso de qué depende? Depende de la temperatura. Por decir, esos hongos dimorfos a 37 grados centígrados en el tejido del huésped o en la incubadora del laboratorio son levaduras tipo cándida. Pero si ellos, o sea, caen al medio ambiente o se incuba a temperatura de 25 grados centígrados, esa levadura se transforma en hifa, en filamento. Y eso es importante porque la forma impactante de un hongo dimorfo es la hifa, no es la de madura. Entonces, con esas precisiones, es mucho para hablar de eso. Vamos a desarrollar la clase. Pero, ¿por qué, o sea, es importante estudiar los hongos en micología? ¿Por qué producen enfermedad? La enfermedad que produce los hongos se llama micosis. Y las micosis es de diferentes grupos. O sea, hay cuatro grupos principales en que se clasifica la micosis. Uno son la micosis superficial
ya tuvieron una clase de la micosis superficial. Se caracteriza porque infecta o afecta a la parte dérmica o a la piel, ya sea parte interna o un poquito más profundo. Es esta micosis superficial. ¿Y qué comprende la micosis superficial? Comprende la micosis superficial externa y la micosis superficial más interna o dermatopicosis o dermatomicosis. Tenemos otro grupo de hongos eh, que producen la micosis subcutánea, o sea, el tejido celular subcutáneo está más profundo que la piel. Y esos hongos para producir enfermedad, tiene que ser por inoculación, o sea, tiene por un clavo, astilla, etcétera. El corte debe ser más profundo. Y ahí tenemos los micetomas, los esporoticosis, cromomicosis, etcétera. Y también tenemos unos hongos sistémicos que se adquieren a través de colillas por vía aérea, o sea, entran por inhalación y el órgano blanco es el pulmón. Acá tenemos estas micosis es producida por hongos dimorfos como histoplasmosis. Doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe, ¿no se pueden visualizar las diapos? ¿Ninguna? No, No. estoy hablando. Ahorita voy a correr. O sea, ahí estoy hablando y ahí hago la clase. Ok, ¿Sí? doctor, gracias. Es una introducción. Muy bien. Y tenemos los hongos dimorfos, o sea, aquellos que ingresan se presentan como levadura y filamento, ingresan por la nariz, van al pulmón y de ahí van a diferentes partes. Y por el último tenemos a los hongos oportunistas, aquellos que infectan a las personas que tienen el sistema inmunológico disminuido. Resumiendo, lo que comprende el curso de micología es las micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis profundas o sistémicas y la micosis oportunista. Ahora vamos a ver la dermatomicosis. Ya se hizo una parte de la micosis eh, superficial. Ahora voy a tocar la dermatomicosis. Ahí sí se ve. Entonces empiezo la clase después de ese preámbulo. Muy bien, la dermatomicosis son micosis ocasionadas por hongos dermatofitos, o sea que infectan ¿qué? Van a infectar piel, pelo y uñas. Se los conoce también como tillas, dermatomicosis, dermatopicosis, o sea, hay diferentes términos. Se caracterizan porque presentan la lesión, sea en piel, pelo y uñas, o sea, afecta piel, pelo y uñas. Son las micosis más frecuentes de la consulta médica. El 70% de micosis es por dermatotipitos. Por lo tanto, el médico debe de tener orientación sobre este tipo de micosis. A las lesiones, o sea, causa lesiones.
A las lesiones se los nombra de acuerdo al sitio donde se presenta. Su incidencia varía, o sea, cómo varía esto depende de la edad, del área geográfica, del clima, así el clima, o sea, cálido, hay más dermatopitos. En el frío, climas fríos, hay menos. En la selva y en la costa hay más dermatopitos, en cambio en la sierra es menos. ¿Qué estación se presenta más en verano? Porque es, o sea, por el calor. Y también depende del nivel socioeconómico, relacionado con la vivienda, con la higiene y con los servicios sanitarios. ¿Ya? Ahora, miren, para dar nombre a los dermatopitos, los romanos crearon el término de tinia. Tinia, ¿qué significa polilla. Los griegos llamaron el circinado debido a la dirección circular con descamación activa en los bordes, ¿sí? Y los ingleses crearon el término rhinum, que significa anillo polilla. ¿Qué quiere decir esto? Este término quiere decir que la dermatopicosis no solamente es sección, sino también el agente etiológico. Muy bien, acá tenemos la filogenia de los dermatopitos. Hay muchas teorías que tratan de explicar el origen de del hombre de las especies, pero la teoría más aceptada es la evolucionista. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos eh, nacieron o partieron de un ancestro común único, de nuca, único ancestro común. Y por evolución, digamos, la complejidad de los organismos, siendo el hombre el organismo más complejo y el más desarrollado. Entonces, a los hongos se los clasifica por criterios bioquímicos y morfológicos, pero también últimamente se hace por criterios de biología molecular o por genes. Y para clasificar por genes se hace a través de los análisis del ADN ribosómico 28S y comparando las proporciones de guanina citosina. Entonces, esas son las herramientas para clasificar a los hongos, o sea, en la autoridad. Y esa clasificación va acompañada del tipo de reproducción, sea anamorfa, tenomorfa o onomorfa. En ese caso, los dermatopitos hay una combinación de la reproducción sexual o tenomorfa con la anamorfa o asexual. Lo que está en A es anamorfa. Anamorfa es o sea, la reproducción anamorfa. Entonces, hay dermatofitos que tienen que se reproducieron o se reproducen sexualmente y otros se reproducen asexualmente.
los que no son A es la reproducción asexual. Entonces, para decir acá hay una combinación de géneros que se reproducen sexualmente, a, quiere decir artoderma, y es la reproducción a través de sexo, y T es anamorfa, o sea, asexual. De un individuo pueden nacer otros, y la reproducción, ambos debe haber esporas. Acá esta espora es sexual, necesita de dos progenitores para producir una. En cambio, en asexual solamente es un progenitor porque es un clon. Entonces, para, o sea, puntualizar acá, los dermatofitos se reproducen tanto sexualmente como asexualmente. Sexualmente por el género artroderma, y asexualmente hay diferentes géneros como Trichophyton, Microsporum, y tenemos acá Epidermophyton. Eso quiero precisar, o sea, cómo se hizo el estudio de la clasificación de los dermatofitos por genes. Muy bien, entrando un poco a la epidemiología. Los dermatofitos son cosmopolitas, están en todas partes del mundo, pero abundan más en climas tropicales, lluviosos y calurosos, y se va más cuando la gente no tiene las condiciones de higiene y vive en hacinamiento. ¿Dónde habita? Habita en la queratina humana, de animal o queratina del suelo. O sea, los hongos dermatofitos, una de las características es que son de queratinofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que degradan la queratina, tienen enzimas para degradar la queratina, tanto humana, animal, como la queratina del suelo. ¿Por dónde entran? Ellos entran a través del pelo, el piel y uñas, sea por contacto o inoculación, más es por contacto. Muy bien. Entonces, acá tenemos la topografía de los dermatofitosis. Decíamos que las dermatofitosis o tiñas se nos nombran de acuerdo a la región anatómica. Por decir, los que afectan al pelo y al cuero cabelludo se llama tiña de la cabeza. Al que afecta a la barba se llama tiña barbae. Al que afecta al cuerpo se llama tiña cruris. Al que afecta a los senos se llama tiña de la mano. Al que afecta a las uñas se llama onicomicosis. Al que afecta a la ingle se llama tilla de la ingle o cruris. Y al que afecta al pie se llama a pie de atleta. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de transmisión? Tenemos al medio ambiente, a, los, a la transmisión entre humanos, a la transmisión de animal a humanos y a la transmisión endógena, o sea, del ambiente. Para adquirir los dermatofitos del ambiente, tenemos que en el ambiente deben de haber los picillos y las esporas.
y ingresar a la piel a través de hifas o a través de colillas o esporas. Muy bien. La transmisión entre humanos también se da. ¿Y cómo se da eso? Se da compartiendo toallas, peines, zapatillas, medias, ropa de cama, instrumentos de pedicure, instrumentos de corte de pelo, de tatuajes, etcétera. Tiene que haber de una persona enferma a una sana entra y se produce la enfermedad. O también puede ser la transmisión de un animal enfermo al dueño. O sea, acá se habla de las mascotas. Y también hay transmisión exógena, cuando eso se da en pacientes inmunocomprometidos. Entonces hay acá se alteran las defensas, hay un desequilibrio de la flora y hace que aumente, o sea, uno en ese caso aumenta los dermatopitos y así la persona resulta contagiada. Entonces, ¿cómo se distribuyen las tiñas o dermatoficosis en el cuerpo? Miren, la más abundante es la tiña del pie, el pie de atleta. Se distribuye entre el 30 al 45%, depende de la región, clima, etcétera, raza, etcétera, eso. Después está la tiña de la uña, o sea, de uña de pies, onicomicosis, ¿no? ¿Sí? Si sumamos las dos, entre la tiña de pie y de la uña, que son las que se presentan más. Tenemos ya después la tiña del cuerpo, corporis, tenemos tal capitis, pero recuerden que la dermatopicosis más afecta al pie y a las uñas. Muy bien. ¿Cuáles las medidas preventivas para evitar el contagiarnos con estas tiñas? Debe haber buen aseo, tanto de las prendas como de la piel y de la persona. No se debe, se debe higienizar bien la ropa interior. No se debe intercambiar toallas, peines, hebillas, gorros, adornos, etcétera. Debe ser, debe ser individual y acá hay que, hay que lavarse y cambiarse todos los días, incluso los calzados. Muy bien, el uso de calzados adecuados. Si no es adecuado el calzado, está propenso o no a adquirir el pie de atleta. Acá se debe tener, o sea, mínimo dos pares de zapatos. O sea, una semana con un par y otra semana con otro par para que no incube las esporas, para tratar que las esporas no germinen. Y también se debe cambiar diario las medias y las medias debe ser de algodón. Acá el zapato ahora mucho se usa la zapatilla, pero la zapatilla tiene la planta de jeve. El jeve hace sudar y por ahí entra el hongo, o sea, es un factor de riesgo muy grande
para adquirir esa micosis. Por lo tanto, las zapatillas se debe rotar, o sea, tener mínimo 2 pares. También no se debe bañarse en las piscinas cuando uno tiene lesión en la piel, porque por esa lesión pueden entrar las esporas y hace la enfermedad. Para las personas que tienen, se razonan la barba, es aconsejable no razonarse mucho porque produce irritaciones, o no usar la hoja de afectar para muchas veces. Evitar la depilación las mujeres, ¿no? La depilación con técnica abrasiva. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada a la micosis. Y también no usar, o sea, prendas muy apretadas, y prendas debe ser de algodón porque mucho hace sudar las otras clases de tela. También los instrumentos de peluquería deben ser desinfectados. No sucede eso, ¿no? Eh, em, la tijera es para varias personas en el peluquero, ¿no? Después eh, las máquinas que usan también hay que tener cuidado en eso. También en donde uno se va a cortarse las uñas o hacerse manicure, ¿no? Hay que tener cuidado. Muy bien. Acá la patología se resume en lo siguiente. Tenemos al dermatofito. El dermatofito se va a alimentar ¿de qué? De la queratina del pelo, piel o uña. Pero esa queratina es ácida, ácida. Entonces, para que desdoble la queratina, el dermatofito tiene las enzimas queratinasas o muquidolíticas o otras, pero esas enzimas actúan en un pH ácido. Eh, Desdoblan la proteína en polipéptidos, de ahí a aminoácidos. Cuando llegan a aminoácidos, entonces se va a desdoblar a otros, o sea, a otros componentes más pequeños. Y acá al desdoblarse, o sea, al desdoblarse los polipépticos a aminoácidos, ¿qué hace? Cambian el pH. Y al cambiar el pH, recién, o sea, recién se va a producir la infección. La infección de los dermatofitos se da un pH alcalino. Sin embargo, ellos crecen a un pH ácido y desdoblan las proteínas hasta aminoácidos a un pH ácido. Se da en un pH alcalino. Muy bien. ¿Cuál es la resistencia de los dermatofitos al huésped? Si hay resistencia, sí. Ese está dado por el factor antitofito, el cual es un factor sérico que está asociada a una proteína transferrina y litoral que causa el hierro, cuya función es suprimir el crecimiento del hongo, evitar las formas inflamatorias y adaptar al estrato córneo, al dermatofito. También la resistencia a los dermatofitos está dado por la
tipo de nutrición, por el sistema inmune, por factores hormonales, edad, sexo, pH, ácidos grasos, continuidad de la piel, o sea, piel no cortada, no agrietada, por la geografía y los rasgos genéticos. De estas cosas también depende que unos individuos hagan menos o hagan más las dermatopitosis. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma característico es el prurito, o sea, un picor intenso. ¿A qué se debe? Se debe a la multiplicación del hongo y a la producción de toxinas en el metabolismo. Ahora, las líneas de importancia médica. Hay muchos tipos de tiñas, pero las principales son las siguientes. Hemos dicho que las tiñas se nombran de acuerdo a la región anatómica, o sea, al sitio donde se presentan. Tenemos la tiña pedis que afecta al pie la pedis. La tiña nan, a que va a infectar a la mano. Tiña corporis. Esa tiña corporis se caracteriza porque afecta a la región de lampiña del individuo, o sea, afecta donde no hay pelos, y cuando no hay pelos puede ser cara, puede ser eh, cuello, espalda, pecho, brazos, etcétera. Después tenemos la tiña imbricata, vamos a ver después, tiña cruris, afecta a la ingle, tiña barbare, infecta la barba, tiña capitis, infecta al cuello cabelludo, produce alopecia y también produce escamas. Tiña flábica y onicomicosis que afecta a la uña. Entonces vamos a describir todo esto. Tenemos la tiña pedis. Hemos dicho que la tiña pedis infecta a la planta del pie, a las regiones interdigitales y a los bordes. Para que infecte tiene que haber humedad, maceración cuando no se cambia los zapatos, no las medias. Cuando hay el estarto córneo del pie agrietado o malogrado. ¿Cuál es, o sea, la tiña pedis o pie de atleta es la que más se presenta en la micosis, ¿no? La más abundante. Muy bien. Y miren, ¿y cuáles son los agentes etiológicos responsables del pie de atleta? Este es Trichophyton rubrum. ¿Por qué rubrum? Porque es rojo, tiene un pigmento rojo. Esto es bastante, ¿no? En el caso de Perú estamos por 65% de infección. Es conocer, o sea, este hongo, este dermatopito, reconocer y saberlo medicar. Después se sigue el Trichophyton mentagrophytis, sigue el Epidemophyton prucosum y después tenemos Candida albicans. Estos cuatro o tres primeros son filamentosos, pluricelulares, y este es de levadura. Muy bien. Entonces, en tiña del pie, el más frecuente es Epidemophyton rubrum. Acá tenemos otra tiña. No es la tiña negra palmari que estudiaron el miércoles, no, sino es la tiña malum.
¿Por qué? Porque infecta a la mano. O sea, infecta los dedos, espacios interdigitales, infecta a la palma y afecta también al dorso de la mano, ¿sí? A la mano. O sea, que a la mano lo hace áspera, agrietada y escamosa. ¿Y quiénes son responsables de eso? Los responsables de eso es Trichopitón rubrum. También está presente acá en más cantidad, miren ese porcentaje. Se sirve de si está emergiendo Candida parasitosis, Candida albicans y Pneumophyton flucosum. ¿Por qué? Esas cándidas se explica porque las cándidas viven en la humedad. En esas personas que tienen esas micosis por cándida son aquellas que trabajan con agua o humedad, o sea, las amas de casa, eh, los que daban, los cujeros, monenteros, etcétera. Esas personas son propensas de eso. Y ahí tenemos otra Tatia corporis. Se caracteriza porque infecta piña y las ediciones son redondas con bastante, o sea, actividad fúngica en los bordes. Por eso se confunde con herpes circinado. Acá, o sea, en las cifras se concentran en los bordes. ¿Por qué? Porque acá hay queratina nueva. En el centro ya acabaron. Entonces acá en queratina nueva y quieren esa, o sea, metabolizar esa para cumplir sus funciones de reproducción, también de supervivencia, ¿no? La lesión es característico, o sea, redonda con descamación activa en sus bordes. Afecta más a niños y la transmisión puede ser de animal, de la mascota, al niño o al hombre. ¿Y qué dermatofitos están implicados acá en la corporis? El rubrum, o sea, lejos de Shiva, ¿no? Después tenemos a Trijo, Pitón, Menta, Grofite, o tonsuras. Está bajando y está emergiendo acá, o sea, Candida albicans y después Microsporum. Muy bien. Tenemos también a la tiña indicata. Eso no se ve acá, no se ve en el Perú, se ve en Polinesia que queda por Oceanía, son unas islas. Y es una tiña especial que da unos círculos concéntricos que se parecen en las islas de Nazca, ¿no? Un comportamiento, una figura especial. Es, o sea, común en la Polinesia y tienen buenos círculos concéntricos y el dermatofito que produce esto es tricopitón concéntricos. Muy bien, tenemos otra tiña muy común para nosotros, que es la tiña cruris o la tiña de la ingre. ¿A qué afecta a la ingre? A la piel que está cerca de la ingre, al escroto, vulva o también puede ser pene. Acá hay una comezón intensa, un prurito, un ardor, si la persona no se cura poco, no se cura rápido y se extiende. O sea, entonces,
infecta la ingle, vello plumano y, y la y también, o sea, la piel que está cerca a esta región. Eh, o sea, ¿qué dermatofitos son los responsables? Sucoso, interdigitales y rubro. También aparece rubro. En la tiña de la barba. Entonces, afecta al bigote. Cuando la persona se rasura muchas veces o se rasura muy profundo. Entonces, queda una abrasión, las esporas que están por el medio ambiente llegan a esas heridas y hacen la adhesión. Y esto se caracteriza porque esa adhesión puede ser dura, que se llama granuloma. ¿Quién produce eso? Rubrum, reucosum y canis. Rubón siempre está ahí. Después tenemos tatilla de capitis, pero esa es una tilla capitis de un niño. O sea, el agente etiológico de la tinea capitis del niño es tonsurans, pero de la tinea capitis del adulto es microporum canis. canis. Muy bien, entonces afecta a cuero cabelludo y a pelos, genera alopecia. Alopecia. Se da más en niños, ¿por qué? Porque recién en niños tienen su pH un poco alcalino, pero para que cambie ese pH tiene que haber los ácidos undecílicos que se instalan en la pubertad. Muy bien, puede haber también granulomas la tilla capitis. ¿Y quiénes son para esto? O sea, acá la, la frecuencia de la presentación de los agentes etiológicos es para una tinea capitis de niño. Por eso hemos dicho que la tinea capitis en niño, el agente etiológico más abundante es un surans. En cambio, de adulto es Microphyton canis. También hay Trichophyton rubrum y Mentaglopitis, pero acá los principales son surans y canis, dependiendo de la edad. Muy bien, tenemos otra tiña flábica, no tenemos acá. Entonces también es una tiña del cuero cabelludo y forma opciones clásicas llamadas geoguetes flábicos. Eh, Afecta generalmente al pelo, muy raro a uñas y pies. Se ve más en el pelo. Las cifras se caracterizan porque forman unos espacios aéreos con aire dentro del pelo. Hay pérdida completa del cuero cabelludo. La alopecia puede ser permanente porque daña al folículo piloso. Puede ser una alopecia permanente. ¿Y cuál es el tricopitón? O sea, responsable es tricopitón soenemere. Muy bien, tenemos otra datilla de las uñas. Estas son uñas del pie. Y la segunda en frecuencia de las dermatopitosis. Muy bien, es una infección crónica de hecho de la uña, del pie, de los bordes. Se caracteriza porque las uñas son hiperqueráticas, desnutradas, o sea, pierden el brillo, se pueden romper fácilmente como arenas. Entonces,
Y lo que agente está implicado es Trichophyton rubrum, el más abundante, y también el Trichophyton interdigitales. Y viendo acá la onicomicosis, tenemos que rubrum se presenta en mayor cantidad. Miren acá, mentagropitis es poco, hay pero poco. Lo mismo que Pusario, acá hay que recalcar esto. Miren, la afección de la uña puede ser por dermatopitos o puede ser por hongos no dermatopitos. Trichophyton rubrum es dermatopito, mentagropitis dermatopito. Pero Fusarium es un hongo filamentoso llanino no dermatopito. También Acremonio, no dermatopito, pero produce onicomicosis, especialmente en inmunosuprimidos. Entonces, ese es para ver que hay, aparte de los dermatopitos, hay otros hongos que pueden infectar a las uñas. Y acá también, entre de esos, está Aspergillus, todas las variedades, y también está Curvularia. Está también Candida parasinosis, que es una derivadora que siempre está. Muy bien, tenemos uña del dedo. También a la uña del dedo de hace como la uña del pie, ¿no? También hay esa queratosa, la queratina aumenta, eh, está desnutrada, no brillante, quebradiza, ¿sí? Quebradiza. Y puede haber restreñimiento de la uña, puede haber. Muy bien. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos responsables de la micosis de uña de dedo? De uña de dedo. Está Candida albicans en primer puesto. ¿Y por qué? Porque depende, o sea, este se explica porque esta es una picosis que afecta a la uña. Y las personas que tienen, o sea, que tienen actividad con agua, o sea, los que hacen jugos, comida, refrescos, las personas que, que venden chicha, cerveza, etcétera, hay mucha humedad en la mano. Entonces, la humedad es condicionante para que entre las levaduras, Candida albicans, Saccharomyces y tropicales. También rubrum, pero más es Candida albicans. Si ven, sucede acá el agente etiológico de la uña de la mano es Candida albicans, o sea, más del 50%. En cambio, rubrum está poco, o sea, como 20% y después están las otras cándidas. Pero hay también diferencia entre la lesión de cándida en uña, casi es igual, pero cuando es en piel sí hay diferencia porque la lesión de piel por cándida es húmeda, en cambio por dermatopito es seca, seca. Muy bien. Acá ya acabamos los dermatofitos y hay que ver, o sea, hay que describir ya los dermatofitos. Ya hicimos las, hicimos las lesiones, las enfermedades o las tiñas que causan los dermatofitos, en donde cuáles son las más frecuentes, ¿no? Y en qué sellos.
Entonces, ahora vamos a ver qué cosas son dermatofitos. Los dermatofitos son hongos llaninos, blancos por atrás, sectados, que afectan piel, pelo, uñas y a veces mucosas. Se alimenta de que hemos dicho de queratina, citrina y metionina. La digestión del hongo es externa, o sea, tiene estas enzimas que degradan estos sustratos, lo fabrica el hongo en su interior y después lo vierte al exterior para degradar a, a estas proteínas hasta nivel de aminoácidos. ¿Para qué? Para después, por difusión, meterlo a su citoplasma para hacer su trabajo o hacer su soma, etcétera, o utilizar lo que desea en un hongo. Habitan, ¿qué cosa habitan? El suelo, animales y humanos. ¿Qué parte? La queratina. Queratina se transmite por contacto directo, indirecto o fomites. La reproducción del hongo es sexual y asexual o puede ser una mixtura de ambos. Si es sexual es meiospórica, si es asexual es mitospórica o puede ser una combinación de ambos. Forman colonias. La colonia se llama micelio. El micelio se caracteriza por ser claro, velloso, pigmentado y llanino. No hay dermatofitos negros, no hay llaninos. La forma, tamaño, disposición de los macro y micro, o sea, por el tamaño, forma, y por la disposición de sus colillas grandes y chicas, se clasifican en tres géneros: mi epidemofitón, mictosporum y tritriofitón. Muy bien. ¿Cuántos son los dermatofitos? Son muchos. Hay 41 especies, pero solamente 30 especies sean relacionadas con patología humana. De esas 30 especies, 10 especies causan el 99% de la dermatomicosis y 6 especies causan el 90%. Nosotros debemos conocer esas 6 especies que son las más frecuentes. Hemos dicho que el dermatofito se puede reproducir asexualmente como sexualmente. Asexualmente por esporas o colonias y sexualmente por meiosis, y forma un género que se llama artoderma. Todos los dermatofitos que se reproducen sexualmente están dentro del género artoderma. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los dermatofitos? Los dermatofitos se clasifican de acuerdo al nicho ecológico, es decir, el hábitat, el lugar donde vive, y también por el tamaño y disposición de sus esporas y colillas. ¿Cómo es hecho? De acuerdo al dicho ecológico, se clasifica en antropofílico. Es aquel que infecta solamente la queratina del hombre. También se clasifica o puede ser zoofílico, aquel que infecta o vive en la queratina del animal, en ese caso es el perro, también el gato. Pero este hongo
zoofílico puede infectar a un humano, o sea, infectar al perro y del perro pasar al humano. Y tenemos otro hongo, el geofílico, es aquel que vive en el suelo, ahí. Y pero ¿cómo vive? En la queratina del, se sale en el suelo, o sea, los cachos son queratina, las uñas son queratina, el pelo es queratina, las escamas es queratina. Cae ahí y ahí llega la espora, hay una enfermedad y el hongo desarrolla. Y este hongo geofílico sí infecta tanto al mascota, o sea, al animal como al humano. Entonces, al antropofílico solamente infecta humanos, no infecta otro, a otro animal. Acá viendo ya la clasificación según el nicho ecológico, antropofílicos hombres, zoofílicos animal y geofílicos tierra. ¿Cuáles son los antropofílicos más estudiados? Eh, Epidermophyton frucosum, Microsporum autumini. Tenemos Triploplicton interdigitales, Trityopicton rubrum, el Solenener y Tonsuran. O sea, hay bastante, o sea, hongos o dermatofitos antropogénicos y que causan mucha enfermedad. Por decir, el rubrum es el agente etiológico más frecuente en las infecciones peruanas aquí en el Perú. Y también tenemos el zoofílico, puede infectar animal o persona. Y el zoofílico tenemos al canis, el más frecuente. También el microsporum de la gallina. Tenemos el simio y el verrucorum. Y tenemos los geofílicos. El más frecuente es eh, Mycosporum gypsum. También tenemos a la Ageolei, Cuquei, Pulul, Nalum, etcétera, pero el más frecuente es gypsum. Muy bien, acá tenemos que también se clasifica, o sea, por la disposición de los macro y micro conillas. O sea, ¿qué cosas son las colillas o esporas? Son la unidad de reproducción de los hongos. Espora en hongo no es igual que espora en bacteria. La espora en bacteria era, o sea, una estructura de resistencia. En cambio, la espora en hongos es una estructura de reproducción, es una semilla. Estas semillas pueden ser grandes, si son grandes se llaman macroconillas. Y para que sea macroconilla tiene que tener 7 micras o mayor de 7 micras. Y se caracteriza porque son fragmotoradas. Ustedes seguramente cuando hicieron la parte morfológica de hongos, y tocaron conillas o esporas, vieron que las esporas se clasifican en amenospora sin tabique, tidinospora con un tabique, bramosporas con más de 2 tabiques y las diptosporas con tabiques longitudinales y transversales. Eso es básico ¿para qué? Para que puedan identificar a los hongos. Los hongos filamentosos se identifican por su morfología, sea por las esporas, sea por las hifas o sea por el micelio. Es básico, si no, no se puede identificar. No es igual a las de las
bacterias. Entonces, acá hay macroconillas, mayor de 7 a mayor de 7 micras de tamaño y todos son palmosporadas, tienen más de un tabique. Tenemos las microsporas o microconillas. Se caracterizan porque tienen menos de 7 micras y son a menos, casi la mayoría son amenosporadas. ¿Qué dice amenosporadas? No tiene la espora, no tiene tabique. Nosotros son hifas. Eso no también sirve, pero no como las esporas. Quería las esporas, o sea, recalcar porque va a servir. Ahora, la otra clasificación de los hongos de acuerdo a sus colillas o esporas se dividen en 3 géneros: Epidermophyton, Microsporum y Tritrophyton. Epidermophyton, ¿qué afecta? Afecta a pelo y piel. El microsporum, ¿qué afecta? Afecta a pelo y uñas. Y el trichophyton tiene de 3, ¿qué afecta? Piel, pelo y uñas. Muy bien. Entonces, de acuerdo a su composición en las colillas, tenemos que se dividen los dermatofitos en 3 grupos o en 3 géneros. Epidermophyton, solamente una especie que afecta piel y uñas, nada más. Microsporum, hay 12 especies. ¿Qué afecta a Microsporum? Piel y pelos. Y Trichophyton, hay 17 especies. ¿Qué infecta? Tiene de 3, piel, pelo y uñas. Muy fácil. Acá he traído una colación para ver cuál es el movimiento, cómo se presentan los dermatofitos de acuerdo a países. No está Perú, pero en Perú el más frecuente es Mentragofitis. No, perdón, es rublo. En Perú el dermatofito más frecuente es rublo. Entonces, acá tenemos los dermatofitos y acá tenemos los patices. Acá, en el más frecuente en España es canis. Debe haber mucho, o sea, mucho alopecia, o sea, mucha tilla de la cabeza. Acá, en No, tenemos a España es para abajo, Uruguay para abajo, Argentina para abajo y México para abajo y acá están los dermatofitos. Entonces, en España, ¿cuál es el dermatofito más frecuente? Es Trichophyton mentagropitis, de ahí le sigue ya Canis, pero mentragonepitis es más frecuente. En Uruguay, ¿cuál es el más frecuente? Es Canis, miren, Canis. ¿Cómo está Rubrum? Está en tercer puesto, ¿no? Es menos frecuente, lo mismo que en España. Pero ¿qué pasa con Argentina? En la Argentina el más frecuente es Trichophyton rubrum. Rubrum es más frecuente. México, ¿cuál es el más frecuente? Es Trichophyton rubrum, 61%. Y en el Perú, ¿cuál es el más frecuente? El más frecuente es Trichophyton rubrum, está en orden del 75%. Muy bien. Acá tenemos los dermatofitos patógenos.
hemos dicho que no, el 99% de las dermatoficosis no producen 10 dermatofitos. Y estos son los dermatofitos, los 10 más frecuentes. Muy bien. Ahora, otro concepto que es bueno, o sea, el hongo, el dermatofito parasita, ese es el pelo, todo ese es el pelo, pelo. Parasita el pelo por adentro, por afuera y por adentro y por afuera. Cuando parasita el pelo por adentro se llama parasitismo fúngico endotris. ¿Y qué son endotris? Sitio pitón tonsuran. ¿Y por qué es importante eso para la medicación? Para instalar el antifúngico correcto. Después tenemos otro grupo que parasita el pelo por adentro y por afuera. Por adentro forma colinias y hifas y por afuera solamente colinias. Aquí tenemos a Microsporum canis, Trichopidon mentragropitis y verrucoso. Pero también hay otro grupo de hongos, de dermatopitos que parasitan al pelo solamente por afuera. ¿Y quiénes son esos? Trichopiton eh, eh, Gricium, Gricium. Muy bien. Otro, Otra cosa que vamos a ver acá es la toma de muestra. Para tomar la muestra de una lesión de hongo que se usa, debe usarse bisturí, pero hay que saber usarlo para no cortar al niño. En que se recoge en una placa Petri. Eh, ¿De dónde se debe tomar la muestra? Esta es una lesión de dermatopito. Decimos que el dermatopito empieza a invadir por el centro de la lesión para acá, pero consume la queratina y se va hasta la periferia a consumir queratina fresca. Donde hay más queratina es en esta región, donde al menos en la parte central. Por eso hay que raspar en cantidad, o sea, adecuada de la parte periférica. No conviene en la parte central porque va a salir negativo o va a salir muy pocos hongos. Muy bien, cuando se toma, cuando se toma con la muestra del pelo, hay que hacerlo con una pinza. Hay que ubicar el pelo que está mal logrado. Hay que cortar a 3 centímetros de la piel con tijera y después hay que raspar. O sea, folículo pinoso más escamas hay que contar. Muy bien. Y de la uña hay que raspar la uña, pero hay que tener en cuenta que hay que rascar la uña hasta el lugar de acá va a haber una parte malograda. La parte que está malograda, o sea, va a haber pocos hongos. Hay que tratar de llegar al límite entre lo bueno y no infectado y no infectado, porque ahí se va a ubicar más las dermatopitos. Entonces hay que tratar, o sea, de tomar la muestra de la región sana, porque ahí se concentra el dermatopito. Si se toma de la parte, o sea, externa, acá no hay canatina, por lo tanto, la posibilidad de aislar o ver al hongo es mínima. Muy bien, y acá ya vamos a describir los hongos más frecuentes. Esto les va a servir para la práctica.
Acá tenemos al micelio del hongo, o sea, la, las, tal colonia, micelio, talo o colonia, y acá tenemos la estructura microscópica. Muy bien, ¿cómo es la colonia del hongo? La colonia del hongo de Epidermophyton frucosum es aglodonosa, algo tiene forma de gamuza. El color puede ser verde o amarillo y tiene un pigmento verde oliva, pigmento verde oliva. Ese es por afuera, por la macroscopía. Pero, ¿cómo se ve el hongo al microscopio? La estructura, o sea, de acá sacan un poquito de la colonia, pones en solución salina o azul de tactofenol tu laminilla y observas al microscópico. Se ha pintado de azul porque hay un colorante que colorea la quinina. El colorante que colorea la quinina de azul se llama azul de tactofenol. Entonces, el tinte es azul de tactofenol. Entonces, coges la colonia y miras al microscopio. Miren, para que sea epidermophyton, tiene que observar solamente macroconillas, macroconillas. Estas conillas están en racimo, pareciera plátano, pero se caracterizan porque tienen uno o más nóculos. Puede llegar, o sea, un secto o dos células pueden llegar hasta 5 células y se caracteriza porque la parte de la espora que da a la hifa es más aguda y la parte distal es más redonda. Este se parece a, a se parece a raqueta, a la forma de raqueta. Muy bien, aquí tenemos el microsporum canis. Ese microsporum está en el perro. El perro lo transmite al niño o lo transmite al dueño. ¿Cómo es la colonia? La colonia es nanosa, tipo nana, tipo pluma. ¿De qué color? De color amarillo naranja y hay un color, un pigmento rosado. Ese es por afuera y por adentro como es al microscopio. También, o sea, prendes un retazo de la colonia, pones azul de dactofenol y vas a ver esta macroconilla. Esta macroconilla se caracteriza porque tiene más de 5, más de 6 lóculos. Lóculos son esas cosas, esas células, son lóculos. Tiene que tener más de 6 lóculos. Además, termina en punta o gancho, ¿sí? Y la parte externa es equinonada en forma de onda, ¿sí? Entonces, en la macroconilla es fusiforme, con más de 6 lóculos y termina en gancho, a veces se curva. Muy bien. Tenemos otro microsporo. Este microsporo vive en el suelo. Puede infectar hombre o animal. ¿Cómo es la colonia? La colonia es blanca, tipo yeso, granular. Tiene un pigmento canela. Como en la microscopía. Al microscopio se ve macroconillas fusiformes, pero tienen máximo hasta 6 núcleos, 1, 2, 4, 5, 6, a máximo 6 y se caracteriza porque la parte distal es más redonda, en cambio Canis terminaba en punta. Muy bien, tenemos los
tricopitón. Ese es fácil. El tricopitón rubrum. ¿Por qué es rubrum? Porque tiene un pigmento rojo que da el color de este color, de este color a la colonia. O sea, las colonias son rojas por el pigmento rojo que tiene. Muy bien. ¿Y qué me sirve para identificar el típico pitón rublo, además del color de la colonia? Sirve para identificar la microscopía. Al microscopio se ve solamente microcolillas piriformes. No sirven más macrocolillas. Forma macrocolillas, pero no nos sirve para la identificación, solamente sirve para las microcolillas. Y que las microcolillas se disponen a lo ancho y largo de la hifa, y enfrentadas unas a las otras en forma de gota de rocío. Muy bien, tenemos otro, el Trichophyton mentagrophytis. Se caracteriza por ser vieniosa, o sea, todos los nematotitos tienen el micelio de forma de algodón, ¿no? Se llama mellosas, pero el pigmento es un pigmento un color amarillo y puede formar un pigmento rojo. Cuando observa el pigmento rojo se confunde con Trichophyton rubrum. Ahí hay que hacerlo una prueba bioquímica, la prueba de la ureácea para tratar de diferenciarlo. Pero ¿cómo es al microscopio? Al microscopio forma microcolillas redondas en grupo que se parecen a estafilococo, ¿sí? En cambio, Roblon formaba microcolillas en lágrima, en lágrima. Estas microcolillas redondas y además hay hifas en espiral o tirabuzón o resorte. Estas características sirven para decir en esa uña, en ese plano, en esa escama, encuentro Trichophyton mentagrophytis. Hay otro tricopitón, ese abunda en la cabeza de los niños, sobre todo los peruanos, ¿no? Se caracteriza porque la colonia es crateriniforme, tipo de un cráter dura. Forma un pigmento tipo caoba. Y cuando lo observas al microscopio con azul de dactopedol, va a formar tres estructuras. Va a formar unas estructuras en balón redondas, microconillas redondas, microconillas largas que se llama cerillo, y va a haber también microconillas en lágrima, y, o sea, forman tres tipos de microconillas, en cerillo, en balón y piriformes. Además, forma conidióforos en cruz. Esos son los conidióforos en cruz. Muy bien. Después tenemos el triptopetón solenene, ¿verdad? Eso no tenemos acá, pero es bueno que ustedes sepan con eso de los viajes por estudio, negocio, por congresos, para hacer, etcétera, hay mucho intercambio de gente, ¿no? No solamente vienen negocio, otras cosas, sino también vienen las enfermedades
y uno tiene que estar capacitados de reconocerlos a los hongos, ¿no? Entonces, la colonia Solenenes es sereniforme, dura, presenta muchos pliegues, es retorcida de color bronce y se caracteriza porque solamente presenta hifas. Y estas hifas son ramificadas, tienen ramas dicotómicas, o sea, se dividen en dos y forman la estructura de candelabro fábrico, ese candelabro que se pone en las ceras en las iglesias, igualito es, ¿sí? Muy bien. Acá les traía una, o sea, una estadística un poquito lejana, no un poquito, si ya hace 18 años. ¿Cómo están? O sea, el Hospital del Niño es un instituto especializado que tiene solamente a niños. Entonces, ahí hicieron, o sea, hicieron en una fecha la frecuencia de los dermatopitos y vieron que el dermatopito más frecuente era tonsura. Lógicamente que las lesiones de los niños eran de cabeza, o sea, el más frecuente le seguía canis y después rublo. O sea, se concluye que el dermatopito más frecuente en niños son suras. Muy bien. Y se agrupó a esos niños. Se vio de acuerdo a los grupos de edad, en qué grupo de niños se observó más dermatopitos. Fue en los niños menores de 5 años, miren, el 49%. Después de los niños entre 6 y 10 años, 31%. Y después está en rezo. Y los niños de 16 a 18 años, hay poco, solamente 1,8 decíamos por en ácido undicídico. Muy bien. Acá tenemos un poco ya del tratamiento. Para dar tratamiento a los dermatopitos hay tratamiento tópico en tópico específico y tratamiento sistémico. El tópico específico son con tinturas, o sea, tintura de yodo, eh, crisal violeta, azul de metileno, tenemos acá hipoclorito sódico de GIA, etcétera, ¿no? O sea, esto se prepara, estas soluciones y puntualmente se pone a la lesión, pero esto es específico para todas las secciones. No se sabe si reacciona bien, si mata el hongo o no, pero es la forma, o sea, de tratar. Pero hay unas soluciones más específicas, o sea, tratamientos tópicos más específicos. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos acá muy usado el fluconazol, ahora es en gotas. También hay fluconazol más conocido en ungüento, en chinquete. O sea, todas las pomadas, ya sean líquidas o sólidas, sirven para tratar, o sea, tratar tópicamente y selectivamente a los hongos. También tenemos las ananinas, o sea, acá tenemos un ungüente como terminafina, naftalina.
Esos son buenos para tratar hongos pinamentosos. Muy bien. Y tenemos los sistémicos. Los sistémicos ya son aquellos que se da por la boca, ¿no? Está la greosoprombina, cloconazol, termenafina, etcétera. Un poquito ya para acabar, ¿cuál es el tratamiento tópico? Para el tratamiento tópico sistémico tenemos acá que tenemos la amoxicilina, o sea, el 5%. Hay que aplicarle una vez por semana, una sola vez cada semana. Tenemos el río con la sol al 25, 28%. Hay que aplicar diario. Ciprofloxacina al 8%, también dañado. Tenemos urea al 40%, más estos dos completos, más estos dos compuestos, o sea, imidazol más petrolatum. Eso o sea, por las noches se aplica la urea, se tapa con una gasa y al siguiente día se corta la uña. Y así, o sea, se hace ese mismo procedimiento a saber si la uña mejora o no. Pero, pero el tratamiento tópico es difícil que cubra el hongo cuando la uña está comprometida más del 30%. Si está comprometida más del 30%, es difícil que cure a la uña. Entonces, se recomienda, o sea, para curar a la uña, tiene que ser el tratamiento sistémico a través de pastillas, ¿sí? A través de las pastillas o cápsulas. Muy bien. Entonces, ahí si la uña ha sido bien comprometida, o sea, el tratamiento tópico no da efecto. Tiene que ser sistémico. ¿Y qué se usa? El itraconazol, o sea, para 3 meses, para uñas de pies y para uñas de mano, mes y medio. Hay que tomar, o sea, este compuesto de 100 a 20 a 200 microgramos por este tiempo. También se puede tomar terapia de pulso. La terapia de pulso consiste en tomar una semana y descansar 3 semanas. ¿Por qué? Porque estos antifúngicos tienen efecto residual. O sea, en una semana tomas todos los días y descansas 3 semanas. Lo haces la misma cosa por 3 meses. Después, miren, eh, la terfenanfina es muy bueno para las uñas de pies, pero que no sea cándida, que sea hongos pinamentosos, porque la terfenanfina no es sensible Entonces sí. no es sensible para la levadura. También el tratamiento es por 6 meses, 3 meses en uñas de pies y mes y medio en uñas de manos, pero hay que tomar todos los días. Y también tenemos el tratamiento para levaduras, el fluconazol. El fluconazol hay que tomar una, una pastilla por semana en un mes, o sea, una pastilla diario por una semana
por mes por un año. O sea, por un año el tratamiento es más largo. En cambio, miren, el, el agente etiológico de las uñas de la mano es Candida albicans, generalmente, o las otras cándidas. Por eso es muy necesario saber qué agente etiológico está infectando a la uña. Si es uña de mano, es cándida, no más, o sea, lo más frecuente según las estadísticas es cándida. Y si no tienen, o sea, no saben, no tienen la identificación del hongo, no tienen la sensibilidad, hay que darle, o sea, hay que darle fluconazol en uña de mano. ¿Y qué pasaría con la uña de pies? ¿Deberían ustedes fluconazol? No, porque el agente más común ahí, más abundante, es el hongo pinamentoso. Y, y al hongo no pinamentoso no lo mata fluconazol, sino al que darle terminafina, ¿ya? Es muy importante conocer, o sea, conocer el agente. Muy bien, entonces, pero para darle este tratamiento, estos antimicóticos son hepatotóxicos, que hay que evaluar ahí el riesgo-beneficio. Si el paciente es ya mayor o es viejo y su perfil hepático está alterado, no hay que darle. Pero si está normal, hay que darle. No sucede con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes digan, oh, está bien, o sea, resiste o no pasa nada. Pero hay experiencia cuando esas uñas hiperqueráticas como cachos muy feas, si ustedes le dan terminafina por 3 meses, la uña crece de nuevo, o sea, muy bonita, o sea, linda. Lo mismo sucede con el fluconazol, pero hay que observar que el paciente, o sea, tome la medicación. Con eso, ha, ha acabado. Y si hay alguna pregunta, por favor. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Y si no, les pregunto yo. Respecto al medicamento que usted mencionó, la terbinafina, ¿es un medicamento que se aplica durante 3 meses, los 7 días? No, no. Es una pastilla diaria. Durante los 3 meses. Sí. Durante los 3 meses. Una pastilla diaria. Una pastilla diaria. De, de 250 por 3 meses, una diaria, y 100 es en uñas de pies, 100 en manos es mes y medio. Pero El hay daño, que saber, el o daño sea, hepático correlativo es... no, o sea, a ver, ¿qué dices? O sea, miren, lo más frecuente del agente etiológico en uñas de manos es cándida, pero también puede ser por hongo, o sea, un pequeño grupo es por hongo filamentoso. Por eso es necesario, o sea, el examen directo. En el examen directo es muy diferente la IFA de la levadura. Entonces, si ves cifras, ya te direccionas a la terminafina.
Pero si ves levaduras en uñas de pies, debes darle fluconazol. Por eso uno tiene que estar seguro que darle, porque si no es por gusto o puede generar resistencia, ¿no? Resistencia. ¿Algo más? Claro, gracias, doctor. A ver, ¿quién me Doctor, contesta? tengo una pregunta, por favor. Dime. Doctor, cuando usted dice el uso de terbinafina o fluconazol, cuando hablamos de pastillas, ¿va a ser el mismo efecto, eh, ya sea para hifas o esporas, para levaduras, perdón, cuando se usa solución? O, No, no, no. Para cuando la uña está comprometida, tiene que ser sistémico, pastillas. Porque la solución, la uña, no va poco efecto, da poco efecto cuando está comprometido. Tiene que ser oral. Incluso si tú sacas a la uña, no te curas, y la uña sale, pero sale con hongo. Porque las cifras, las esporas se meten en el hecho igual o están alrededor. O sea, por eso si se quiere sacar la uña, también hay que darle tratamiento. Pero no es necesario porque con una buena medicación la uña sale bien, sale nuevita. ok, doctor, muchas gracias. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Una pregunta muy fácil. Dígame cuál es la diferencia entre levaduras y mohos, mohos o hongos filamentosos. ¿Cuál es la diferencia? Tres diferencias. A ver, tres diferencias. Ya pues, parecía que... Ya. ¿Quién dice yo? A ver, otra pregunta suelta. ¿Cuál es la diferencia entre micosis superficiales externas y micosis superficiales cutáneas o dermatofitosis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién dice yo? Otra pregunta. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en el Perú sobre la dermatopitosis? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Qué Pitón ti- rubro. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? A ver, Angulo. dígame. Ah, ¿Cuál respuesta? Angulo. Ahí a la primera o ¿cómo la se segunda, llama? doctor. Ah, Angulo, ¿cómo se doctor, el llama segundo. para Joaquín Angulo? Ah, Sí, la segunda respuesta, sí. Y la primera. no, no. ¿Cómo se llama? Pues para
darle su bebé speech o pues, su punto a ¿O favor. la de Trifitón o la otra? Sí, dicho Picutón, ¿quién Ah, rico? Timana Gutiérrez. ¿Cómo te llamas? Timana Timo. Gutiérrez. Gutiérrez. Los dos contestamos, doctor. Ah, sí. No, pero el primero, pues. Gutiérrez. Otra pregunta. ¿Cuál es el dermatopito más frecuente en niños? En cuero cabelludo de niños. Niños. Candidiasis. En niños peruanos. Ya. Piedra negra. Esos son cerdas, no es dermatopito, no es dermatopito. Dicho pitón tonsurans, no hay que olvidar eso. Dicho tonsurans. Dicho tonsurans. Otra pregunta. ¿Cuál es la dentadura más frecuente en uña de de uña de dedo? Cándida parapsodis. No, no es. Ese. Es una, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Morales Toribio Ángel, doctor. Morales Toribio. Ya. Ah, muy bien. A ver, otra cosa más fácil. ¿Cómo clasifican los hongos a los dermatopitos debido por el nicho ecológico o por el lugar Antropofílicos, donde vive? zoofílicos y geofílicos. ¿Cómo? Antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? García Guaringa. García Guaringa. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se alimenta el hongo? ¿Cómo come? Saprofítico. Utiliza sus enzimas, pues, ¿no? Ya, Queratinas. muy bien, pero ¿cómo es la digestión? ¿Interna o externa? Externa. Muy bien, o sea, la queratinasa se va al alimento, o sea, la proteína que es la queratina. No degrada hasta dónde, hasta aminoácido. El aminoácido Lo absorbe. alcaliniza y penetra la célula, o sea, el hongo, y ahí no utiliza ya para hacer todo lo que quiere, ¿no? Energía, soma, reproducción, movimiento, etcétera, etcétera. Ok, Muy ok. bien, ¿cómo te llamas? Soy el mismo autor. ¿Cuál es? García. García Guaringa, sí. Muy bien, Gobaringa, está bien. Vas a ser dermatólogo, internista, microbiólogo, puede ser dermatólogo, puede ser, ¿no? A No ver, creo, no creo. otra pregunta, bueno, ya. ¿Cómo, ya, de acuerdo a sus micro y macro conillas,
¿En cuántos géneros se clasifican los dermatopitos? Parece que no me han entendido unas cosas muy simples. Ya pues, chicos, entonces no dejamos allí. También para decirles a los que tienen interés, o sea, la delegada de mi mesa, la 5 y la delegada general, tiene un librito que la parte de hongos y la parte de parásitos lo he escrito en tu totalidad yo. O sea, va a servir bastante eso para que ustedes comprendan los hongos. También hay otras cosas más, pero más dirigido es al trabajo de microbiología, pero no, de un hospital, ¿ya? Eso, la guía tiene que, tiene que algún día modificarse al hacer tanto el trabajo hospitalario como el trabajo de la universidad para que sea más provechosos. Debe ser eso. Eso debe ser. Ojalá no pase mucho tiempo, pero hay que hacer eso. Entonces, los que tienen interés por el libro, o sea, la comunicación es a través de las dos dedicadas. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Muy bien, entonces me voy. Buenas tardes. Dime. Doctor, una consulta. Si desea obtener ese libro, ¿consulto a la delegada o escribo al correo que está al final? No, o sea, puede ser a la delegada o al correo. O sea, en ese correo ustedes van y lo adquieren. El precio es 60 soles, está rebajado. Eso Ya, he dicho que le den, o sea, ustedes no paguen más, solamente 60. ya, doctor, gracias. Está Doctor el Díaz, libro, dime, por favor no se vaya a olvidar de descargar la asistencia antes sí, de que finalice la... sí, a esto iba. Ya pues, entonces conmigo y ustedes será hasta el día númenes. Sí, doctor. Gracias. Venga esa bacteria, no, no. Sí se ve. ¿Están viendo? ¿Esta no ven? ¿Están viendo o no? Sí se ve, doctor. Sí, A ver, doctor. entonces un ratito, a ver, voy a... Si no ven, ¿no? Este es el libro. Miren, se llama Microbiología